En el video anterior te hablé de una gráfica en el que te mostraba las variaciones de las emociones y en ella podrías ver visualmente o percibir visualmente cómo podrías lograr un control más eficiente de tus emociones y, si eres terapeuta, poder comprender los ciclos de las emociones que está viviendo tu paciente para lograr llevarlo a un equilibrio mucho más rápidamente. Una de las razones de tener una gráfica que explique este ciclo es para que visualmente puedas tener una percepción del movimiento de las emociones, del estancamiento de las mismas y, por qué no, del trasfondo. Te das cuenta que estoy hablando de tres cosas importantes y eso es lo que quiero hablarte hoy, porque la gráfica se compone de tres elementos. Comencemos con el primero. Cuando estamos hablando de emociones, una persona trae un trasfondo y ese trasfondo se puede ver prácticamente identificado con: uy, esa persona es muy violenta, esa persona es muy triste, esa persona es muy alegre, y así sucesivamente. Me refiero a eso es lo que trae de fondo aquella persona. El segundo elemento es la variación dinámica que tienen las emociones, es decir, todas las subidas y bajadas que tienen las emociones en un momento determinado, que es prácticamente esa es la razón de ser de que ellas existan, de que tú puedas responder dinámicamente con una emoción ante las situaciones que se te presentan en la vida. Y el tercer elemento es una fase de estancamiento, que es la que definitivamente no necesitamos y no queremos que existan. Y es la que explica también de por qué las emociones que yo llamo alteraciones emocionales sostenidas pueden ser la causa y, por qué no, la perpetuación de una enfermedad. Entonces vamos a mirar el primer punto, que es el trasfondo de las emociones, es decir, el bagaje, lo que tú traes de las emociones, que es lo que te genera la susceptibilidad para que se presente una alteración de las otras dos fases. Voy primero a dibujarte la gráfica entera, después la voy a borrar y voy a comenzar con cada una de ellas. Comencemos por la primera parte, que es el trasfondo de las emociones. Y lo voy a pintar prácticamente con unos colores convencionales. Esto se grafica realmente como una línea de base. Esa línea de base la pongo como de un color verde. En esa línea de base tú estás viendo aquí que tiene una cierta magnitud. Posteriormente existe una variación dinámica de las emociones, que la voy a pintar como una curva invertida. Si tú te das cuenta, esta curva nace de la base y termina en la base. Y el tercer elemento es la curva roja, que es la que yo interpreto como las emociones alteradas sostenidas. Entonces, préstale atención a los tres elementos de esta gráfica, porque te van a ayudar a comprender lo que te voy a explicar de ahora en adelante. Como no tengo un color amarillo, y el amarillo en la convención del semáforo es el dinámico, esta zona aquí de la curva, que es la dinámica, haz de cuenta que está pintada en amarillo. Te pongo en pantalla la gráfica con los colores reales, que realmente son verde, rojo y amarillo, para que siempre veas esta curva invertida. El fondo de ella y el relleno de ella es de un color amarillo por lo dinámico que ella es. Entonces comencemos con la primera parte, que es la base de la curva. Voy a borrar entonces los otros elementos, porque la vamos a construir paso a paso en este momento. Entonces, la base de la curva realmente es esta, es lo que tú traes, realmente es con lo que vienes. Ahora, con lo que vienes tiene una razón de ser, pues muchas razones de ser, es decir, cómo te construiste en tu infancia, cuáles fueron las situaciones que viviste desde muy pequeño que comenzaron a construir un estado emocional tuyo de base. Es una persona muy feliz, es una persona muy triste, una persona muy depresiva, una persona muy agresiva, muy violenta. Esa es la base. Entonces, siguiendo la dinámica de colores como tal, vamos a darnos cuenta que esta base fundamental necesita ser de un color verde.
Verde que permite dar la sensación de fluir, de tener cierta armonía y cierto equilibrio. Lo voy a poner verde porque en la medida que esta base comienza a crecer en intensidad, va tomando otras tonalidades de colores. Y esas tonalidades de colores van a ir desde el anaranjado hasta el rojo. Aquí arriba. Entonces, te podrás dar cuenta, una persona que tenga un estado emocional equilibrado de base va a tener la franja verde. Pero si esa persona tiene un estado emocional alterado de base, muy triste, muy depresiva, muy violenta, esa base va teniendo una amplitud cada vez mayor. Ya te imaginarás en un momento determinado cuando comencemos a acoplar la dinámica de las emociones agudas, que son las que aparecen ante los eventos, qué repercusión tiene que una emoción alterada, no sostenida en este caso, una alteración emocional, se instaure sobre una emoción de base alterada. Una diferencia es que tú entres en un estado de rabia teniendo una emoción de base muy equilibrada, a que tú entres en un estado de rabia cuando tienes tu condición de base alterada de ser una persona violenta. Entonces, son dos cosas completamente diferentes y te va a ayudar a entender cómo una está relacionada con la otra. Entonces, miremos a ver esta parte. Un elemento importante aquí que puedes comenzar a identificar es el siguiente. Identifica esta curva verde como el motor de un carro que acabas de prender y que está en neutro. Entonces, tú prendes el carro, lo pones en neutro, no lo aceleras y escuchas. Al escuchar vas a escuchar un motor que suena armónico, no muy acelerado, y tú ya como que comienzas a identificar en tu propio carro cuál es el sonido normal de tu carro cuando está bien. Ahora, cuando ese carro de base, es decir, prendido, estacionado, sin acelerar y en neutro comienza a sonar acelerado, ya puedes imaginarte lo que puede pasar cuando tengas que poner ese carro en una situación dinámica de estrés, de correr un montón a velocidades grandes por un tiempo prolongado o no, el riesgo que puede haber de que el carro comience a fallar. Entonces, esa curva es muy importante tenerla en cuenta porque te va a ayudar a entender esta dinámica. Entonces, concluyendo esta base de la curva, te puedes dar cuenta que una cosa es traer un estado emocional de base. Ahora, un estado emocional de base equilibrado o un estado emocional de base desequilibrado. Vamos a unirlo entonces con el siguiente elemento de la curva. El siguiente elemento de la curva es la respuesta dinámica emocional que tú tienes ante un evento en particular. Llámese que te toque responder de una manera agresiva por alguna razón, cualquiera. Y aquí te estoy diciendo que responder agresivamente no está mal ni está bien, es simplemente la situación del momento. Lo patológico es que esa condición agresiva persista en el tiempo cuando ya el evento ha desaparecido. Entonces imagínate iniciar un cambio emocional desde esta línea de base de una persona en condición equilibrada, que se eleve quién sabe qué tanto dependiendo de la situación y que rápidamente caiga acá, que es lo habitual. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Una vez estaba yo en cirugía y había una situación muy crítica. Yo estaba en ese momentico, había iniciado la cirugía solo, un paciente con una herida en el sacro y tenía un sangrado por allá adentro y yo no lo podía controlar fácilmente, necesitaba 2 manos y mi ayudante no llegaba. Entonces, pues después de preguntar y decir que venga mi ayudante, venga, salí al corredor, pegué un grito tan grande que inmediatamente en menos de 30 segundos tenía otro cirujano al lado ayudándome en un momento determinado. Lo que quiero decir es que la situación motivó una respuesta agresiva mía, logré el objetivo y rápidamente lo bajé al estado basal y seguí operando en condiciones tranquilas.
La repercusión fisiológica de eso, de esa condición, es que mi corazón no se aceleró más allá del momento del grito, de que no quedé temblando de la rabia posteriormente y que volví a entrar en un estado de paz y tranquilidad en el momento que se cumplió el objetivo. Entonces ya podrás tú extrapolar situaciones en tu vida que te puedan ayudar a entender esas respuestas dinámicas que en un momento determinado vas a tener. Pongamos otra situación, tienes un evento desafortunado en tu vida que te genera tristeza. Entonces el elemento tristeza también, estás en un estado de base, comienzas a generar un estado de tristeza, tu cuerpo comienza a generar sustancias químicas que se acoplan a ese estado de tristeza, pero lo que tú tienes que darte cuenta es que ese estado de tristeza no puede persistir en el tiempo. Siempre hay que elaborar los estados emocionales. Entonces, comienza tu estado emocional de tristeza a presentarse muy alto, muy bajo, quién sabe, dependiendo de tu equilibrio y cómo tengas concepciones de la vida, y se comienza a regular y nuevamente entras en un estado basal, idealmente el estado equilibrado que tú tienes. Pongámosle otra, el estado de júbilo y alegría y emoción y grito, que lo tienes y ya. Pero tú no puedes vivir así todo el tiempo, por lo tanto entras en tu estado de júbilo y vuelves a tenerlo en un estado normal. Tú no estás riendo a carcajadas 24 horas al día, ni estás pegando gritos de alegría 24 horas al día, porque porque esa no es la condición. Tú expresas tu emoción, cumple el objetivo y llega allá. Ahora, ¿qué tanto se sube en intensidad? ¿Quién sabe? ¿Qué tanto se extiende en el tiempo? ¿Quién sabe? Depende de la situación. Lo importante es que cuando el objetivo se haya cumplido, ya entres en un estado basal nuevamente de tu vida equilibrada. Entonces, mira esto. Ahora, comienza a concluir. ¿Qué pasa si el estado emocional alterado comienza aquí cuando tú estás en un estado de base bien complicado? Pongámosle un ejemplo para no ponerlo tan de muchos años atrás. Te levantas con el pie izquierdo porque no dormiste bien, porque te está doliendo algo durante la noche, no pudiste conciliar eso. O sea, ya amaneces con esa chispa, como le decíamos de los carros antes, acelerada. O sea, ya amaneces con un estado de base alterado. Y cualquier situación que enfrentes en un momento determinado, lo que sea, puede ser la cosa más absurda en la vida que te pueda pasar, va a disparar un estado emocional tan alto que tú vas a decir, pero ¿en qué momento grito? ¿En qué momento? Pero va a ser tan alto, tan alto, tan alto. La cosa es que ese estado emocional no puede durar. Ahora, por el solo hecho de que se disparó cuando tú estabas en esta condición acá, ya te pone en riesgo a que ese estado emocional comience a generar problemas. Por lo tanto, tienes que acudir a tu conciencia, de comenzar a utilizar mecanismos fisiológicos como respirar profundo y suave, repetir alguna palabra que te recuerde una armonía, recordar situaciones armónicas, decir un mantra, cualquier cosa que vuelva a restablecer tu equilibrio. Lo más habitual que uno hace es cierra los ojos, respiras y te calmas. ¿Qué está haciendo eso? Estás dirigiendo tu atención a otra cosa y número uno, estás rompiendo el círculo vicioso que tiene tu cuerpo con la taquicardia y la respiración rápida para volver a su estado normal. ¿Pero qué lograste ahí? Lograste simplemente hacer que este estado emocional y disparado en un momento determinado pues volviera acá. Ahora, ¿cuál es el reto grande que tienes? Es comenzar a bajar la intensidad de esta chispa hacia un estado basal nuevamente. Y ese es el reto, porque tú no puedes vivir mírame y no me toques todos los días y todo el día. Ahora, el que vive mírame y no me toques todo el día y todos los días, pues tiene que hacer algo, pues porque socialmente nadie se lo va a aguantar y va a tener graves problemas. Es más, las situaciones estresantes de la vida que va a vivir en su vida diaria, pues va a tener una respuesta exagerada, mucho más exagerada de lo que se esperaría ante el estímulo, y eso no está bien y puede generarle muchos problemas y obviamente puede hacer que los objetivos no se cumplan de los que él quiera cumplir o tú quieras cumplir. Entonces ya miras la diferencia que es disparar una emoción estando equilibrado, disparar una emoción estando desequilibrado.
Ahora miremos el tercer punto, que tal vez es el más complejo y es el que nosotros necesitamos comenzar a identificar claramente para visualizar que hay algo que tenemos que controlar, que son esas emociones persistentemente alteradas. Es lo que yo he explicado aquí como la curva roja. Acá, esta curva roja que tú ves aquí. Entonces, esto significa que cuando tú tienes tu estado emocional alterado, haces el objetivo y comienzas a bajar y nunca lo o no lo resuelves en el momento que si te quedas pegado en él, pues ya está pasando el tiempo para que eso llegara a un estado basal y ya no está cumpliendo ningún objetivo más allá de deteriorarte y de deteriorar la armonía del medio ambiente donde vives. Por lo tanto, visualmente estás viendo cómo necesitas comenzar a cambiar esta franja roja para desaparecerla del panorama y volver a entrar en un estado emocional de base. Armónico, quiero decir. Por eso estos tres elementos son importantes visualizarlos porque te van a ayudar a comprender visualmente con el ejercicio de tu conciencia y utilizando herramientas que tú puedes controlar cómo volver a entrar en un estado equilibrado. Ahora, quiero decirte, el estado de profundo equilibrio interno, pues no viene solamente con o el eso simplemente te va llevando a un estado mucho más cercano de tu paz interior, pero ya sabes, como lo vimos en el video anterior, si no lo has visto, míralo, creo que se llama Cuando las emociones te enferman. Ese estado solamente lo puedes conseguir cuando entras en un estado de contemplación interna. Entonces, los ejercicios de respiración, de repetición, solamente te van a inducir a tu mente a tener un estado de quietud para que tú puedas comenzar a entrar dentro de ti y lograr ese estado de armonía interna. Un estado de armonía interna que te permite mantener una línea de base en una franja verde no alterada y que te permite estar alerta para responder rápidamente ante las situaciones y no quedarte pegado con ellas. Es lo que yo he llamado como estar en un estado de imperturbabilidad activa. Me explico. No es un estado de imperturbabilidad pasiva donde todo te lleva y te trae por aquí y por allá y te puede pasar el mundo por encima y tú no haces nada pues porque no puedo ser imperturbable ante las cosas y te quedas ahí como medio agüevado o agüevada sin poder hacer nada. No, eso no puede ser pues porque obviamente primero tu cuerpo no está hecho para eso, segundo tu cuerpo tiene hormonas y neurotransmisores que disparan también las emociones. Entonces esa imperturbabilidad activa es la que te permite estar en un estado de alerta, pero para responder rápidamente cuando necesitas que algo se tenga que resolver en un momento determinado. Pero mira lo que hice yo, sube y baja a un estado basal. Ahora, cuando estás con ese estado emocional alterado persistente, pues ya hay que corregirlo, pues porque no es posible que te puedas mantener en un estado emocional alterado persistente durante mucho tiempo, porque te vas a dañar tu vida y vas a dañar la vida de los demás. Entonces, para finalizar, entremos en ese estado de inestabilidad, que es la curva invertida, que es la que estamos mostrando. Entonces, ahora quiero hablarte de ese estado de inestabilidad que nosotros, de esa parte inestable. Acuérdate el bombillo amarillo del semáforo que te demuestra pues, la dinámica de pasar de rojo a verde y de verde a rojo. Pues el símil que le he dado a esa curva dinámica pues es el color amarillo, como ya te lo dije al comienzo. Entonces miremos cuáles son las variaciones que puede haber en este sentido. ¿Cuál es el ideal que debes tener manejando tus emociones? Es que puede haber un equilibrio dinámico, de tal manera que tú estás en un estado tranquilo, dinámico, y de pronto sale y responde rápidamente porque llega una situación que necesita tu agilidad para poder responderlo. Te tienes que encender para lograr el objetivo y después entras en un estado de paz y tranquilidad. Mira que no te dije, te quedaste pegado todo el tiempo.
2 días así pegado, pues, te vas a quemar. La otra situación es cuando entras en un estado de tristeza, por decir algo. Estás en un estado de tristeza porque tuviste una situación en la que necesitas elaborar un proceso, inicias tu proceso y eso tiene un ciclo, como te lo dije hace unos segundos, tiene un ciclo donde comienza a resolverse y vuelves a estar en tu estado equilibrado, pero no vas a estar triste todo el tiempo. Ese es el dato que hay que corregir, porque si no, ese estado se convierte en esa línea de base amplia tirando al rojo que comienza a dañar todos los objetivos de tu vida y daña tu ambiente armónico y el ambiente armónico de los de afuera. Entonces, la meta realmente es lograr que haya un estado equilibrado, donde tú puedas estar en un estado de alerta, donde puedas responder rápidamente ante las situaciones y volver a que tu ciclo de las emociones vuelva a la línea de base como debe ser. Ahora, concentrémonos en esa curva. Las emociones, cuando se disparan, tienen una curva de ascenso, llega a un pico y comienza a descender. Cualesquiera que ellas sean positivas y constructivas o sean negativas y destructivas. El tema es que cualquiera que ella sea, ese pico emocional va a tener un pico y va a descender a un estado de relajación y más tranquilidad. Ahora, si la emoción es positiva, eso va a tener un efecto directo sobre la armonía de base de tus emociones. Si este pico es negativo, puede llegar a tener un efecto negativo sobre este y eso es lo que tienes que evitar a través de ciertas estrategias, comenzando con la respiración, la concentración en algún punto de tu cuerpo, que puede ser tu propia respiración, el corazón, que puede ser el entrecejo de la frente, lo cual en el entrecejo aquí en la frente, que te puede permitir como cortar el círculo vicioso de esa emoción. Mira que te estoy mostrando estrategias de tu propio cuerpo para lograr acercarte a esa puerta donde puedes comenzar a tener esa contemplación interna. Ahora, esta emoción viene así y te das cuenta de que muchas personas tienen estados emotivos que se disparan y vuelven a lo normal y no dañan la vida de esa persona, ni por excesiva emoción, ni por excesiva emoción negativa tipo rabia, tristeza, depresión, minusvalía, etcétera, etcétera. Ahora, tú puedes comenzar a detectar a esa persona que tiene esos estados armónicos y que tú te das cuenta. Tú puedes también visualizar otro tipo de personas, que es la persona, la que se irrita por todo. Es decir, que está en un momento determinado bien y que de pronto dispara en una emoción y vive de emoción, en 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 emoción, unas negativas, otras positivas. Esto no está bien ni mal, lo que pasa es que si esa emoción no está acorde con un estímulo que se presente de afuera o de adentro, pues esos estados emocionales, así como subir y bajar permanentemente, pues no son lo que uno esperaría en una persona con equilibrio emocional. De allí que es importante también comprender esta dinámica de las emociones que puede traer problemas o no. Y por último, respecto de esto, son las emociones que se disparan con un pico altísimo, 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 que pueden generar un impacto muy negativo por la intensidad de la emoción, positiva o negativa, generalmente da por las negativas. Ahora, las emociones positivas excesivamente elevadas pueden ser la causa de una toma de decisiones equivocada por la emoción y porque entonces tomas decisiones que no pueden ser. Ahora, una emoción alterada de estas altísima en intensidad, negativamente hablando, pues ya sabes lo que pasa.
Una rabia exagerada puedes hacer que tomes decisiones equivocadas o que hagas algo que te puedes arrepentir. Un estado emocional tipo depresión exagerada, ya te puedes imaginar lo que puede pasar. Y aquí quiero aprovechar ya para finalizar este estado de la emoción sostenida. El estado de la emoción sostenida también tiene sus niveles. Ahora, si ese estado de emoción sostenida alterada está con una intensidad muy alta, pues ya puedes ir concluyendo a largo plazo qué puede estar pasando con esa persona y con el cuerpo de esa persona. Porque recuerda que el cuerpo va tomando forma de lo que las emociones le están indicando al cuerpo que debe secretar para que el cuerpo responda basado en esa emoción. Si tú estás en un estado de tristeza o depresión y de pronto saltas a un estado de mucha actividad positiva, inmediatamente tu cuerpo comienza a generar sustancias diferentes en fracciones de segundo que hacen que sea acorde con esa respuesta emocional. Entonces, si la emoción alterada sostenida es negativa a lo largo del tiempo, toda esa cantidad de sustancias químicas y conexiones neuronales se van convirtiendo en caminos que no tienen freno y se van manifestando a lo largo del tiempo y van repercutiendo en el organismo, no solamente que comiences a agacharte, a agachar la cabeza, a tirar los hombros adelante, sino tu actitud ante la vida comienza a ser negativa, que no respondas y que, bueno, ya sabes a qué me refiero. Pues ese es el efecto de la emoción alterada sostenida negativa, que es la que estoy mostrándote en este momento. Por lo tanto, ya que has visualizado los 3 estados emocionales, va a ser necesario que comiences a hacer tu propio ejercicio. Pintaré la gráfica, voy a cortar aquí y cuando la tenga pintada ya te explico el cierre de la presentación. Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a mirar entonces la gráfica ya construida nuevamente para cerrar esta presentación y hacer una conclusión de todo lo que acabamos de ver. Si tú miras, aquí están los 3 elementos de la gráfica. El primer elemento es la línea verde, la franja verde diría yo, que la he llamado como el estado basal emocional o la base emocional que tú tienes. Recuerda que es lo que te hace expresar o hace expresar a las personas. Es una persona tranquila, una persona calmada, una persona, por el contrario, una persona depresiva, violenta, o bueno. El estado dinámico de las emociones, que es lo que nos hace estar vivos. De hecho, nuestro cuerpo está hecho para eso. Entonces, se dispara un estado emocional activo que debe lograr un objetivo para volver al estado basal. Recuerda que tú no puedes estar permanentemente en un estado emocional alterado, pues porque eso no es lo habitual, hay que cumplir los ciclos y el ciclo se cumple volviendo a la línea de base. Y el tercer elemento es la emoción alterada sostenida, que es la que todos debemos evitar. Ahora, en tu propia reflexión, necesitas darte cuenta que debes mejorar tu estado de base emocional. Y si en algún momento te das cuenta que traes de muchos años un estado basal emocional bien alto con una tendencia de este verde a convertirse en naranjado, hay que hacer algo rápidamente porque es el riesgo que tú tienes de comenzar a presentar alteraciones emocionales alteradas sostenidas o manifestaciones físicas que necesitas evitar a toda costa. Número 2, que tú tienes tus emociones, para eso están. Recuerda que los estados emocionales en el momento deben cumplir un objetivo, ya sea positivos o ya sea negativos. Y que si son negativos debes hacer una reflexión interna de todo el contexto de tu vida, contexto de tus entornos, para poder comprender por qué pasó la situación que te tiene así y lograr rápidamente elaborarla y entrar en un estado de armonía. Por eso es muy importante tener así. Voy a dar un ejemplo. Hace 1985, 95, 2005, 2015, 2015. Hace casi 30 años falleció mi papá.
Yo podría decir que estaba pasando por una época de descubrimiento interno, de mucha armonía, que me permitió llevar la situación de manera muy tranquila. Y cuando yo comencé a descubrir esta curva, hice un razonamiento de por qué mi comportamiento en ese momento determinado. Si bien el dolor de la separación generaba una respuesta emocional negativa, por darle el nombre negativo a mí, que era la tristeza, esa tristeza pues no tuvo una exagerada elevación. Yo diría más bien que se mantuvo más o menos en un término medio, y que rápidamente, a través de la concepción de la vida que yo estaba construyendo espiritualmente en ese momento, logré entrar en un equilibrio rápidamente, de tal manera que me permitió manejar esa situación, y a través de la concepción de la vida que yo tenía y de la concepción de lo que significaba para mi papá haber trascendido de este mundo y haber cumplido una etapa en su propia vida como tal, y hacer una transición a otro estado, me permitió esa concepción y esa convicción lograr manejar de manera, yo diría que me salió muy espontáneamente, la situación emocional que yo estaba viviendo en un momento determinado, que llevaba de aquí para acá. Por ese momento estaba yo en un descubrir espiritual, y yo le preguntaba a una persona que en ese momento se convirtió en alguien que me daba mucha paz y tranquilidad. Yo le decía, ¿qué hago? ¿Lloro o medito? Y él me decía, llora y medita. ¿Cuál me dio a entender? No frenes tus emociones. Busca esa paz interior dentro de ti, pero no frenes las emociones. De tal manera que ese consejo me dio un elemento muy valioso que lo llevo hasta ahora, de llevar las emociones alteradas a un estado de resolución rápida para volver a la línea de base. Y por último te puedo decir que está la línea roja. La línea roja puede ser muy complicada porque esa línea roja puede ser muy traicionera. Es decir, uno de los grandes retos que todos tenemos que tener es descubrir qué hay en esa línea roja. Porque las emociones guardadas pueden estar tan guardadas que tú ni cuenta te das. Y que necesitas un terapeuta muy hábil o alguien con una visión tan grande en la vida que te ayude a descubrir esa emoción tan guardada que es la que te tiene martillando toda la vida y que no te ayuda a resolver cosas, y que perfectamente puede estar explicando ciclos de cosas que tú haces y que tú dices, pero ¿por qué caigo? ¿Por qué caigo? ¿Por qué caigo? ¿Por qué caigo en ellas nuevamente? Ahí es donde uno tiene que hacer una introspección bien profunda, ojalá de la mano de alguien que tenga experiencia, que te pueda ayudar a neutralizar esa emoción escondida, porque puede ser que ni siquiera valga la pena sacarla a la conciencia, simplemente neutralizarla. Y hay estrategias dentro de la psicología y la programación neurolingüística que pueden ayudarte en ese proceso. Quiero decir que no se trata de que comiences a sacar todas esas experiencias negativas que has tenido a lo largo de tu vida y que tú mismo bloqueaste para poder hacer llevadera tu vida, ¿no? Se trata de simplemente, a través de ciertas estrategias que pueden ser a través de la PNL, cómo te pueden ayudar a neutralizar esas emociones, por lo tanto el efecto que tienes sobre tu organismo, sobre tu cuerpo, sobre tus hormonas, sobre tus neurotransmisores comience a desaparecer y vuelvas a encontrar esa paz y esa tranquilidad. Muy bien, espero que esta curva te sirva de algo. Si la tienes muy en cuenta, vas a poder extrapolar muchas cosas con esta curva. Esta curva inició a través del comprender un poquito los diferentes estados inflamatorios que tiene el cuerpo, pero poco a poco me fui dando cuenta que aplica para muchas cosas, y en este momento quise mostrarte la aplicación que esa curva y sus 3 fases tienen para ayudarte a comprender
tus ciclos emocionales. Espero que te haya servido este video, espero que te ayude a comprender mucho sobre tu propia vida y espero que te ayude también a ayudarle a los demás a través de una concientización de todos esos procesos, entendiendo que solamente aquella persona va a encontrar paz y tranquilidad dentro de sí misma cuando haga su estado de contemplación interna. Muy bien, si te gustó este video te pido que lo compartas. Marca el botón compartir y dale un me gusta para poder ayudarle y alcanzar a muchas más personas en este proceso de servirle en su propio descubrimiento de sí mismo y ayudar a tener una vida con más armonía y mayor paz y felicidad para todos.